La magia de soñar, 98.5, es sentir de verdad. Radio Mañana 2019. Y avanzamos en este Radio Mañana de hoy. 41 minutos son los que pasaron ya desde la hora 12. Estamos en la jornada del viernes cerrando juntos la semana. Y usted sabe que si es viernes y pasadita a las 12:30 nos visita la gente amiga de la Universidad Católica de Cuyo, aquí en San Luis, y que tienen diversos temas siempre, a veces desde lo institucional, a veces de otros aspectos para compartir con toda la comunidad. En el día de hoy hablamos un poquito del derecho laboral. Está la doctora Adela Pérez del Viso visitándonos. ¿Cómo está, Adela? Bienvenida. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias. No, gracias por venir, por compartir. Y el tema que Adela va a plantear, atentos del otro lado, porque me parece que es importante de prestar atención por sobre todas las cosas, es el derecho del trabajador a la privacidad y a la intimidad en relación a los controles de parte de la patronal, a los controles de parte de lo que son sus empleadores. Así es. ¿Y dónde estamos parados frente a eso? Bueno, muy bien. En primer lugar, nos planteamos en el estudio jurídico en el sentido de que en este momento, con la situación de crisis que hay, de falta de trabajo, el trabajador acepta lo que sea, ¿no? Que no solo lo que sea en cuanto a no estar registrado, en cuanto a que le paguen menos, bueno, debido a la situación de crisis, ¿no? Y la falta de trabajo, a quedarse sin trabajo y la amenaza de ser despedido. Está lo que se llama la hiposuficiencia del trabajador, es decir, el trabajador está en menor condición para aceptar cosas o rechazar cosas. Eso es la hiposuficiencia del trabajador. Entonces, ante esta hiposuficiencia, esta necesidad y la crisis que hay, pareciera que el derecho de la intimidad y la privacidad del trabajador fueran como derechos así como de tercera, cuarta generación que van a venir luego de que tengamos un trabajo y luego de que tengamos un sueldo. Pero bueno, supongamos que afinamos el lápiz y decimos, bueno, también vale la pena jugarse por este derecho a la intimidad y a la privacidad, porque hace a que las personas tengan un trabajo que les brinde felicidad, no solo comer el día a día, y que les impidamos lágrimas de sentirse vejado, de sentirse avasallado. A eso hace el derecho a la intimidad y a la privacidad. Y ahora vamos a explicar en qué aspectos lo queremos desarrollar. Estoy mirando acá un artículo de un autor de derecho que empezaba con la novela de George Orwell, la que se refiere a que pretendía que era 1984, era como para el futuro. La novela fue escrita creo que por los años 30 o 40 y refiere a que en el futuro, que iba a ser muy en el futuro, en 1984, el trabajador iba a estar sujeto todo el tiempo a lo que el Estado o la empleadora decidiera, porque iban a estar mirándolo todo el tiempo a través de una pantalla. La pantalla la iba a tener en su casa, la pantalla la iba a tener en el trabajo, y así el empleador le iba a estar controlando todo el tiempo. Hoy en día nos acercamos mucho a eso, incluso a veces de una manera voluntaria, porque la persona tiene la pantalla consigo porque lleva el celular consigo. Claro. Y ahí te controlan todo el tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos en esa situación de la novela 1984? Ese es un aspecto de la privacidad. Este mismo autor nos menciona que la privacidad y la intimidad del trabajador son dos cosas distintas. La privacidad estaría protegida por una norma diferente de la intimidad. La privacidad hace referencia a la zona de reserva personal del trabajador, a todas las acciones voluntarias que haga el trabajador y que no afecten derechos de tercero. Por ejemplo, sería una cuestión de privacidad el hecho de tener una relación sentimental con alguien, de afuera del trabajo o de adentro del trabajo. Eso hace al derecho de la privacidad de ese trabajador. O, por ejemplo, realizar en horas que no son de trabajo, realizar otro trabajo. Ese es su derecho a la privacidad. Y la Constitución Nacional nuestra, más allá del derecho laboral, dice que las acciones voluntarias de los individuos que no afecten derechos de terceros están exentas del poder del Estado y, por lo tanto, con mayor razón, exentas del poder de terceras personas, como sería el patrón. Esa sería la privacidad. Entonces, acciones voluntarias de los individuos que no afecten a terceros, claro, y que no afecten al patrón. Si fuera una acción voluntaria de esta persona que no afecte a la patronal y los bienes de la patronal, las instalaciones de la empresa, no tiene por qué intervenir la empresa patronal. Yo hace mucho tiempo, hace como 7 años, tuve un caso
de dos personas que trabajaban en un gran almacén, no voy a decir qué tipo de almacén, un gran almacén donde había unas cámaras que los enfocaban y los enfocaban todo el tiempo y sin previo aviso fueron juntando, es como que fueron juntando, digamos, con la cámara, les fueron diciendo, la cámara les fue tirando datos a la empresa de que en tal fecha, a tal hora, se habían dado un cariño, un abrazo, en tal otra fecha se habían, qué sé yo, se habían acariciado la espalda, y así, todas cosas así, Sí. y los terminaron despidiendo, fueron juntando. No es que les dijeron una vez, no, miren, no haga esto, lo sancionamos por un día, siga trabajando, pero no haga esto. No, ellos juntaron, y como al cabo de 2 meses le dijeron, ustedes tal día, tal hora, hicieron tal cosa, tal día, tal hora, hicieron tal cosa, todo a través de la cámara. Y los despidieron. Bueno, planteamos el caso judicialmente y llegado a un punto, ya cuando iba a pasar la sentencia, nos ofrecieron un arreglo y le pagaron todo a esta gente. Es decir, veían venir que se les iba a Claro. declarar en contra, debido al derecho de la privacidad, porque la verdad es que esas dos personas estaban trabajando lo más bien y no estaban haciendo nada malo para la empresa. ¿Qué hilo delgado es la función de la cámara como cámara de seguridad, Sí. pero también de invasión a la Exacto. privacidad del que aparece enfocado, ¿no? Eso es lo que dicen estos Qué hilo autores. delgado. Exacto, porque, bueno, eso me lleva porque termino con los dos derechos, estos son la privacidad y la intimidad. Y la intimidad está protegida por otro artículo de la Constitución Nacional y habla de todas aquellas esferas que tienen que estar exentas del conocimiento de los demás. Y son la imagen, el cuerpo, el pensamiento de la persona, su creencia religiosa, su creencia política, su creencia sindical, sus conversaciones incluso, y sus correspondencias, ya sean emails, papel, incluso aunque fuera en un email de la empresa institucional. Todo eso está protegido. Porque ha habido casos con Sí, con sí. esa circunstancia, Tal ¿no? cual, En porque el no mail estaba de la claro. empresa, Sí. vos hablabas de cuestiones privadas, que yo, cosas por el estilo. No te pueden intervenir ese email porque habla de las conversaciones privadas, que es el derecho de la intimidad del trabajador. Entonces eso me lleva, entonces hablamos de dos derechos, la privacidad y la intimidad. Y eso me lleva a ¿cuál es el derecho del empleador? También ahí tenés dos derechos, ¿ves? Son 2 contra 2. Dos derechos del empleador que están en la ley de contrato de trabajo, que son de controlar, ya lo leo de las fuentes, mira. Podés controlar los bienes de la empresa, es decir, evitar las sustracciones, los daños. Entonces dice, uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo dice, los sistemas de control personal a los trabajadores que están destinados a proteger los bienes del empleador deben salvaguardar la dignidad del trabajador, se deben hacer con discreción y deben ser por medios de selección automática destinados a la totalidad de las personas. Y los controles del personal femenino deben estar reservados, deben ser realizados por personas del personal femenino, ¿no? Entonces, los controles de los bienes del empleador deben respetar la dignidad del trabajador, porque, por ejemplo, hay fallos judiciales que dicen que no podés pedirle que se saque la ropa, que no podés pedirle que se saque la ropa. Aparentemente, según estos fallos judiciales, no podrías pedirle que se saque la ropa ni en forma pública ni tampoco en forma privada, porque sería vejatoria de su dignidad. Claro. Los controles además tienen que ser generales. No puede ser que vengan los operarios saliendo y le digan, vos fulano y vos mengano vengan. Tienen que ser a todos, o bien tiene que ser con un sistema de sorteo. A un tipo aleatorio. Aleatorio. Así como El que dice viene acá. 10º en la fila le toca control. Puede por ser. decir, ¿no? Así es, eso sería aleatorio. Y que esté eso bien proclamado, Claro. que esté puesto. Tienen que ser sistemas de selección automática, porque si vos estás designando fulano y sutano, estás discriminándolos y dejando en claro como, estas personas son para sospechar. Y eso es una grave discriminación. Entonces, uno es el derecho de controlar los bienes que tiene el empleador. Y otro derecho también es controlar qué es lo que se está realizando, la seguridad en general. Eso también debe ser realizado protegiendo la dignidad del trabajador. Y además, otro de los requisitos es que debe ser realizado avisando antes. Como yo dije recién, se debe poner un cartel que diga se va a practicar tal tipo de control y de manera aleatoria. Y en el caso de proteger qué es lo que se está realizando, la seguridad
por ejemplo, que no se tomen dos personas a pelearse o así en medio del lugar de trabajo, también siempre protegiendo la dignidad del trabajador. No podría en ese momento que están peleándose dos personas, la patronal decir, vos fulano ya iniciaste la pelea, o sea, designar quién es, discriminar a una persona en relación con otra. Esos son entonces siempre controles. Tiene derecho la patronal a realizar los controles, pero siempre respetando la dignidad y, como hemos dicho, los dos pilares fundamentales de los derechos del trabajador, que son el derecho a la privacidad y a la intimidad. En respecto de esto, hay como una especie de lo que le llaman en el derecho la casuística, casos, que son re interesantes, porque los casos es como que te traen la vida, no son cosas genéricas, sino casos puntuales. ¿Y siempre, indefectiblemente, los casos sientan precedentes? Y cuando llegan a sentencia, sí. El problema es como el caso que yo te conté recién, de mi caso, que no llegó a sentencia. Claro. Y uno después se arrepiente y dice, ay, ¿por qué lo arreglé? Tendría que haber llegado, pero tampoco, porque las sentencias nada es seguro en la vida. Así que cuando uno tiene una oportunidad en pos del cliente y uno le hace la oferta al cliente, siempre el cliente tiene la decisión. Y mucho más en términos de los plazos, muchas veces en el tiempo de hoy. Los riesgos de insolvencia de la parte demandada. Entonces, por ejemplo, cada vez se va agudizando más este problema de la colisión entre la privacidad y la intimidad y los derechos de control con las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías te permiten controlarte a vos mismo y controlar a otras personas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la patronal le da al empleado la posibilidad de tener internet y de tener acceso a una computadora? Y a veces, pues como acabamos de decir, a veces le dan un correo electrónico de la empresa. Claro. Bueno, antes, hasta el año 2001, no estaba claro qué pasaba con esos correos electrónicos, porque incluso a veces son @ y viene el servidor es de la empresa, ¿viste? Como si fuera, exacto. Juan Pérez SRL y es @ Juan Pérez SRL. Y entonces uno tiende a decir, bueno, entonces si es así, todo lo que está ahí adentro de la... Es de Juan Pérez, pero no. Porque eso ha quedado en claro después del 2001, porque en el 2001 se discutió incluso a nivel Congreso un proyecto de ley que decía que en esos casos, cuando el servidor fuera de la patronal, todo lo que estuviera dentro, tendría la patronal acceso a eso, y se terminó dejando sin efecto ese proyecto de ley porque se resolvió que eso afecta gravemente el derecho de intimidad de ese trabajador, porque incluso hay un fallo judicial que dice que ese trabajador, al tener acceso mediante una clave, puede tener una falsa idea de intimidad y largarse a decir cosas que, digamos, todos los seres humanos nos comunicamos y decimos cosas, y si no vamos a tener que estar todo el tiempo restringiéndonos cuando eso hace a lo que pensamos que es nuestra intimidad. Entonces, el uso del chat, aun cuando sea con el servidor de la empresa, no puede ser intervenido por la empresa. Lo que sí he visto mucho es que cuando una persona tiene un chat, así un email con un servidor de la empresa y se va, se lo cierran. Por eso siempre es aconsejable para toda persona que quiera resguardar esas comunicaciones, hacer que se lo reenvíe directamente a su propio email, uno que sea @gmail, lo que fuera. Claro, exacto. Que se lo reenvíe, porque si no... es probable, póngale la firma, que cuando termine su relación laboral le cierren esa casilla de mail y toda la información que tenga ahí, a lo que teóricamente tendría que tener acceso por su derecho a la intimidad, va a ser, no va a tener acceso a la misma. Así que hay que hacer el reenvío a sus propios mails. Eso entonces en cuanto a los correos electrónicos. En cuanto a los Facebook, por ejemplo, también podría llegar la empresa a prohibir al trabajador que esté chateando, porque eso puede ser que le haga perder el tiempo. Ahora, tampoco hay que ver, porque si la persona accede al Facebook con su clave, el hecho de que existe una clave significa que existe intimidad. Entonces, la empleadora no podría entrar, por ejemplo, a veces que queda la clave puesta. Entrar y ver el Facebook del otro, aunque quede la clave puesta, no significa que me regaló su clave, significa que fue un desliz, significa una invasión de la intimidad. Sí, no. Acá nos pasa con compañeros, Vale decir que acá nos pasan con compañeros, venimos haciendo, se lo dejo abierto y aprovechamos y alguna cosa. No. Escribimos alguna cosita. Bueno, eso es una broma entre compañeros que ustedes se arreglarán. Debo escribir 1000 veces cerrar mi Facebook, le ponemos cosas así. Eso me lo han hecho a mí, me lo han hecho. Bueno, pero si la patronal toma eso y entra y ve el Facebook de la persona, es una invasión a la intimidad. Claro. Eso hay que saberlo, digamos, lo tiene que ser. A mí siempre me gusta decir que no solo hablo para
para la parte empleada, para los empleados, sino también para la patronal, para que sepa a qué atenerse las personas que tengan una pyme, que muchas veces tienen un asesoramiento parcial, a veces van al abogado, a veces no quieren ir, van y no tienen un asesoramiento integral. Entonces sería bueno que por lo menos sepan que no tienen que entrar en ese Facebook, en ese email del otro, porque podrían ser acusados de invasión de la privacidad. Entonces estamos hablando, bueno, después están el tema de los dispositivos ópticos, el tema del control de la asistencia mediante la mirada en el iris del trabajador, está permitido en la medida que sea para control de la asistencia. No estaría permitido controlar la imagen del trabajador o su persona, o incluso los dispositivos ópticos en los baños, en los vestidores, en los lugares privados. Claro. Eso no está, ni siquiera con una cámara que apunte hacia la entrada del baño, porque eso ya también, si no estás tomando nota de todas las veces que la persona va al baño, que forma parte de su derecho de intimidad. Hay una película de Chaplin, no sé si la viste, Tiempos Modernos. No, yo soy... Es buenísima la película. Esa película, que también es del año 30, hay que verla, es mundial, debe estar en YouTube. Seguro. En la película es Chaplin, que está en una cinta sin fin, haciendo un movimiento, nadie puede ver qué estoy haciendo, un movimiento así repetitivo, y cuando sale de la empresa sale haciendo el mismo movimiento, porque no puede dejar de hacerlo. Claro. Y otra cosa que muestra la película es cuando Chaplin, que es el obrero, entra al baño, hay una cámara mostrando que él entra al baño, y tiene que fichar cuando entra al baño. Ese tampoco se podría hacer, porque también estás demostrando cuando vas al baño. Tiene que fichar, en el caso de Chaplin, en la película, ficha cuando entra al baño y ficha cuando sale del baño, y hay una cámara que lo enfoca. Todo ese tipo de controles son excesivos, son abusivos, están abusando de la intimidad de la persona, porque están mostrando, ni siquiera que quisieran evidenciar una charla excesiva de la persona. Porque, bueno, ir al baño, hay que ir al baño, no hay otra, claro. Forma parte de nuestra intimidad. Es un tema fisiológico. Sabés que en mi caso mucha fisiología tengo, así que no, ese tema no se puede ejercer controles sobre ello, ni imágenes, ni se puede filmar, ni ese tipo de controles son abusivos y generan casos judiciales con multas severas en contra de las partes patronales. También en los controles acá estoy mirando la última parte de la casuística, de los controles de la puerta de salida, los controles tienen que ser discretos, automáticos, como decimos automáticos, así como dijiste vos, aleatorios, generales, conocidos, dice que tendrían que estar denunciados ante el Ministerio de Trabajo o el Programa de Relaciones Laborales. Voy a hacer este tipo de control a la salida, y afectados por mujeres en caso de revisión de personal femenino. O sea que si vos ese día no tenés una mujer entre el personal femenino de tu vigilancia, no podés hacerle el cacheo a una mujer. Claro. No puede ser que un hombre le haga el cacheo a una mujer. Eso de cajón está puesto bien clarísimo, claro, en la ley de contrato de trabajo. Después también no podría, como he dicho, mandar al trabajador a que se despoje de sus prendas por respeto a su pudor. Y bueno, y ahora pasamos a más casuística todavía, porque tengo 2 casos judiciales concretos para traer, si queda el tiempo. Redondeamos en 3 minutos. 3 minutos, 2 casos. Un caso que es bastante nuevo, que es de los viajantes de comercio, donde le habían instalado un software en el celular que rastreaba a dónde iban. Pero no solo dónde iban, sino cuántos minutos estaban con cada cliente. El viajante de comercio todo el tiempo tenía que estar haciendo clic, entraba a ver al cliente, hacía clic, salía, hacía clic, después, pero el celular seguía rastreando por dónde iba, sí. Y el celular estaba todo el tiempo con él. Y el celular además lo pagaba el viajante de comercio, es lo más irritante de todo. Bueno, y esto fue en el fallo judicial el año 2015, un fallo muy conocido ahora porque se han escrito muchos artículos sobre este tema, que se llama Pavlovsky, un fallo de la Cámara Nacional de Trabajo, y dijo que directamente ese software había que sacárselo de los celulares, no podía ser que estuvieran rastreando todo lo que estuvieran haciendo. La empresa se defendió diciendo que era en realidad un software de gestión, porque con eso el empleado, que era el viajante de comercio, mandaba a decir, bueno, este cliente quiere tal cosa, la Cámara Nacional de Trabajo le dijo, usted puede hacer esa misma gestión de otra manera, que no invada de esa manera la privacidad de ese trabajador. Bueno, ese es el caso Pavlovsky de viajantes de comercio. Después tengo otro caso muy interesante de una señora que la despidieron porque en realidad despidieron a su esposo
porque le probaron o decían que su esposo era contra el Banco de la Pampa, porque acá está, vos sabés que en los fallos judiciales aparecen todos con solamente las iniciales, pero uno puede adivinar. Y como habla de un banco y están en La Pampa, dice BDLP, evidentemente es contra Banco de la Pampa. Banco Provincial. Sí. Claro, Banco Provincial de La Pampa. Bueno, parece ser que habían despedido al esposo. La señora hacía 20 años que trabajaba, nunca había tenido ninguna sanción. El esposo también trabajaba ahí y es despedido con causa porque parece que sí le prueban determinadas causales. Y inmediatamente después la despiden a ella sin causa y la indemnizan. Y entonces después la señora dice, no, a mí me han discriminado por ser esposa de fulano. Me han despedido por ser esposa de fulano. Y la patronal, el banco, dice, no, la hemos despedido porque tenemos derecho a despedirla, porque es verdad, forma parte del derecho de ejercer industria lícita, lamentablemente, la posibilidad que tiene todo patronal de despedir al trabajador, indemnizándolo, lo tiene que indemnizar. Bueno, estos lo habían indemnizado, pero la señora dijo, esto no me basta, porque esto me ha afectado gravemente mi moralidad, me siento muy mal, me han discriminado. Y logró demostrar este tema, logró ir a justicia y que la justicia le reconozca que había sido discriminada, y el tema de la intimidad acá hace a que ahí en ese fallo judicial se dijo que no puede ser que te despidan o que te sancionen por tu relación sentimental, por tu relación conyugal, por tu relación, si vos sos amigo de fulano, no podés ser despedido o sancionado por ser amigo de fulano, y es tan grave el hecho de discriminar de esta manera que el banco, además de que le había pagado la indemnización por despido, tuvo que pagar 600.000 pesos más, no hace tanto, hará 2 años, por la afectación de su daño moral, de su moralidad, de cómo se sentía ella, porque sentía que habían extendido todo lo que supuestamente le imputaban a su marido, se lo habían extendido a ella. Y el fallo judicial también es bueno por el lado de empoderar a las mujeres, porque dice, la mujer no tiene por qué sufrir por lo que le hagan al marido, y además toda mujer es una persona grande, si ejerce su trabajo durante 20 años y nunca tuvo una sanción, merece un tratamiento de un ser humano que está trabajando, no de la mujer que lo sancionaran por ello. Entonces esto también hace a la privacidad y la intimidad de esta trabajadora que fue despedida injustamente y en forma discriminatoria. Clarísimo, absolutamente todo, doctora, lo que nos ha contado, expuesto. Seguramente del otro lado más de uno se ha sentido o no identificado con la cuestión, Así pero es. para el que no haya estado identificado, le sirve para saber y conocer cuáles son los derechos frente a su privacidad, a su intimidad, a la hora de su relación con la patronal. Así, muy bien. Gracias por la visita. También le sirve a la patronal. Yo quiero que también le sirva a la patronal para que muchas veces... Sí, para que tome nota también, sepa que... Sí, que consulte, se puede por lo hacer y menos. que no. Claro, que vaya y consulte. Que consulte con un abogado, tal cual, como dicen. Ha sido muy amable en venir. Muy bien, gracias Hasta a ustedes. la próxima. Gracias por la invitación. La doctora Adela Pérez del Viso, visitándonos aquí en este momento, en este espacio que tiene siempre la Universidad Católica de Cuyo de San Luis, los días viernes, y para nosotros siempre es un placer poder compartir este tipo de temas que tan interesantes son para nuestra gente. Esta es tu radio y ya la